Bueno, ahí estamos por empezar de vuelta. Vamos a dar el output de nuevo. Ahí estamos. Bueno, bueno, vamos a hacer. Silenciamos a todos. Para que haya espacio. Esperamos un cachito y después seguimos. Bueno, vamos a continuar. Disculpen que haga la pausa tan corta, pero mi mujer tiene un Zoom a las 6 y se nos va a superponer, si se nos superpone con la clase no vamos a tener ninguno de los dos ancho de banda para poder hablar. Entonces, bueno, seguimos con física e informática, que es lo que nos toca ahora en este pedazo de la clase. Física e informática, entonces. La informática es la ciencia de la información y su procesamiento mediante la construcción, programación y operación de computadoras. Básicamente es la ciencia del procesamiento de información. Eh, Fue la ciencia de frontera en la segunda mitad del siglo XX y le dio forma a la sociedad del siglo XXI. Prácticamente hoy, sin computadoras procesando información, no podríamos imaginarnos el mundo en el que vivimos. Y no me refiero solamente a la computadora que tenemos arriba del escritorio, sino a básicamente todo lo que pasa en todos lados, hasta en el motor de un auto o, no sé, el sonido de una cafetera eléctrica, digamos. Hay procesamiento de información y computadoras en todos lados. Eh, Respecto de la informática, bueno, por supuesto que las computadoras son objetos físicos y entonces lo que está funcionando como sustrato de las computadoras es la física. Entonces, lo primero que podemos entender, por ejemplo, es la teoría de la información en términos físicos, hablando de conceptos tales como la probabilidad, la información y lo que se llama entropía de Shannon, que básicamente es la entropía. Entonces vamos a discutir un poquito qué es eso, qué es la teoría de la información y qué es la probabilidad, qué es la información y demás. Supongamos que tenemos un cierto conjunto de eventos posibles, cada uno con una cierta probabilidad. Por ejemplo, tiro una moneda al aire, dos eventos posibles son que la moneda caiga cara
o que la moneda caiga seca. Y habrá una cierta probabilidad de que la moneda caiga cara o una cierta probabilidad de que la moneda caiga seca. O bien tiro un dado al aire y hay una cierta probabilidad de que caiga con cada uno de sus caras para arriba. Con el 1 tendrá una probabilidad, con el 2 tendrá otra probabilidad, con el 3 y así. Cuando realizo el experimento y observo el resultado, yo estoy obteniendo una cierta cantidad de información. Es decir, si el dado cayó con el 1 para arriba, antes de mirar hacia el dado no lo sabía, cuando miro y veo cómo cayó el dado, estoy obteniendo una cierta cantidad de información. Esa información la puedo caracterizar en función de la probabilidad. Una cosa interesante que no puede decir es que los eventos más probables nos dan menos información. Porque si yo tengo un dado que casi todas las veces que lo tiro cae con el 1 para arriba, cuando tiro el dado y lo miro y cae con el 1, no me voy a sorprender, porque estaba esperando que caiga con el 1. O sea, la cantidad de información que estoy obteniendo cuando sucede un hecho que es muy probable es muy poca. Si yo sé que, no sé, estoy en pleno verano, días soleados, no llueve nunca y de golpe se larga a llover, eso es un evento muy novedoso que tiene mucha información. Si en cambio estoy en una época en la cual está lloviendo todo el tiempo, está todo el tiempo nublado, bueno, que llueva es algo que no contiene mucha información, no es ninguna novedad, no va a salir en los noticieros, digamos, a nadie le va a preocupar un evento muy probable. Es decir, los eventos más probables tienen menos información que los eventos menos probables. Los eventos menos probables tienen más información que los eventos muy probables. Además, ¿qué pasa si tiro dos veces el dado? Cuando lo tiro la primera vez, tengo una cierta probabilidad de que caiga cara, y cuando la tiro la segunda, de que caiga, no sé, con cada número para arriba, digamos. Y cuando lo tiro la segunda vez, tengo una cierta probabilidad de que caiga con cada número para arriba. Y cuando quiero calcular la probabilidad de dos números sucesivos, por ejemplo, la probabilidad de que la primera vez cayó un 6 y la segunda cayó un 1, tengo que multiplicar la probabilidad de que caiga 6 por la probabilidad de que caiga 1. Estos son básicamente parte de los axiomas de Kolmogorov para la probabilidad, como los discutimos, me parece que la clase pasada. Pero entonces, si las probabilidades de eventos independientes se multiplican, ¿qué pasará con la información? Bueno, si yo tiro dos veces el dado, la primera vez lo tiro, lo miro, obtengo una cierta cantidad de información. La segunda vez lo tiro, lo miro y obtengo otra cantidad de información. Y lo que tiene que pasar es que la información se sume, ¿verdad? Porque sumo la información que obtuve al hacer la primera observación con la información que obtuve al hacer la segunda observación. Y entonces ahora nos tendríamos que preguntar, ¿cómo tiene que ser la función I de P para que cuando yo multiplique dos P's, la función I de P1 por P2 sea igual a la función I de P1 más I de P2? Bueno, claramente la función I de P tiene que ser un logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces el logaritmo de PI por PJ es igual al logaritmo de PI más el logaritmo de PJ. Esta forma de que la información de una cierta correspondiente a una cierta probabilidad sea proporcional con un numerito que, no sé, será 3, 5, 7, 18, sea proporcional al logaritmo de la probabilidad. Esta fórmula me está diciendo que se va a cumplir esto, que cuando tome el logaritmo de una probabilidad que se obtiene como un producto de dos probabilidades, voy a tener la suma de las informaciones. Entonces esta es una manera de definir la información de un evento. ¿Cómo es la información de un evento? Bueno, la información de un evento es el logaritmo de la probabilidad. El signo, ese menos que está ahí, es porque como la probabilidad es un número menor que 1, el logaritmo es un número negativo. Pero yo quiero que la información sea un número positivo. Entonces le tengo que poner un menos adelante, de manera que la información es un número positivo. Cuanto más chiquita es la probabilidad, el logaritmo se hace un número negativo más grande. Cuando yo le pongo el menos, se hace un número positivo más grande. El valor de alfa simplemente me va a determinar si se trata de un logaritmo en base 2, un logaritmo natural, un logaritmo en base 10 o lo que fuere. Normalmente uno elige el valor de alfa tal que la información es el logaritmo en base 2. Y eso es lo que se llama la información medida en bits. Cuando yo quiero saber cuántos bits de información tiene un dado evento, veo la probabilidad de ese evento y le tomo su logaritmo en base 2.
Si tomo el logaritmo en base 2 de una cierta probabilidad, obtengo cuántos bits de información tiene ese evento. Entonces, tiro un dado, cae 6, calculo, yo tengo que saber la probabilidad de que caiga 6, calculo el logaritmo de esa probabilidad en base 2 y esos son los bits de información que obtuve cuando vi que el dado cayó 6. Entonces, esto que está acá se llama información de Shannon. La información de Shannon es el logaritmo de la probabilidad. Es una manera de hablar de probabilidades, pero en lugar de hablar de probabilidades hablamos de información. Eventos muy probables tienen muy poca información, eventos muy poco probables nos dicen muchas cosas, tienen mucha información. Entonces, con esta entropía de Shannon, uno puede definir en particular, si uno se acuerda que el valor medio de cualquier variable era la suma de todas las probabilidades por todos los valores de las variables. Entonces, por ejemplo, el valor medio de, no sé, de cualquier cosa, es la suma de la probabilidad por el valor de esa cosa en ese evento. A ver, déjeme pensar en un ejemplo. Claro, la edad promedio de la población va a ser la probabilidad de una cierta edad, es decir, el número total de personas que tienen esa edad dividido el número dividido a la población total, multiplicada por el número de personas que tienen esa edad. Perdón, multiplicada por la edad. Entonces, si sumo la probabilidad de una cierta edad multiplicada por la edad, obtengo la edad promedio de la población, ¿no? Pero bueno, si hago eso para obtener la información promedio que voy a obtener en un dado evento, yo tiro un dado al aire y quiero saber en promedio, cuando lo haga 100 veces, cuánta información voy a estar obteniendo. Esa información promedio va a ser esa fórmula que está ahí, ¿no? Que no es más que aplicar la fórmula de valor medio que está arriba a la información. Esa información promedio es lo que se llama entropía. Eso se llama entropía de Shannon, en particular, no es la entropía de Clausius, que uno está acostumbrado a ver en los cursos de ingeniería, pero resulta que caracteriza a una cierta distribución de probabilidad. Cuando los eventos, cuando la información promedio es muy grande, el sistema está muy desordenado. Cuando la información promedio que obtengo es muy chica, el sistema está muy ordenado. Si los eventos tienen todos la misma probabilidad, entonces la entropía me da grande. Eso nada más que mirando esa fórmula uno se imagina, si las probabilidades son todas iguales, esa entropía me va a dar un número grande. Si las probabilidades son muy inhomogéneas, algunas son muy grandes y otras son muy chicas, entonces la entropía me va a dar un número chico. Entonces, en algún sentido, la entropía es una medida del desorden, porque cuando los eventos son todos equiprobables, da lo mismo. Yo meto la mano en una bolsa y da lo mismo que saque un canguro o un canario, quiere decir que lo que está dentro de la bolsa está muy desordenado. En cambio, si cuando yo meto la mano dentro de una bolsa, lo más probable es que saque un canguro, quiere decir que eso está muy ordenado. Entonces, eventos equiprobables tienen entropía grande y están muy desordenados. Eventos muy diferentes, con probabilidades muy diferentes, tienen entropía chica y están muy ordenados. Esta entropía caracteriza el desorden del sistema y es la misma magnitud que la entropía de Clausius. Si bien la entropía de Clausius es a dq sobre t, ¿no? Esa que ven en la segunda ley de la termodinámica, diferencial de q sobre t, esa entropía es una entropía puramente termodinámica que se calcula en términos de funciones termodinámicas y demás, y esta se calcula en términos de probabilidades. Pero si uno ve un estado termodinámico y se fija cuáles son los estados microscópicos que corresponden a ese estado termodinámico, por ejemplo, si uno mira las moléculas de aire en una habitación, que están caracterizadas por una cierta presión, una cierta temperatura y demás, hay muchos estados microscópicos que corresponden a las moléculas moviéndose en distintas direcciones, con distintas velocidades, que corresponden a la misma presión y a la misma temperatura macroscópica. Cada uno de esos estados microscópicos tiene una cierta probabilidad. Si uno calcula la entropía de Shannon de esa distribución de probabilidad, resulta que lo que obtiene es la entropía del gas adentro de la habitación. Resulta ser la misma entropía que si uno calcula el diferencial de Q sobre T y lo integra, o sea que resulta ser lo mismo que la entropía de Clausius. Esto es una medida de la información. Esta teoría de la información la inventó Shannon básicamente para estudiar la transmisión de señales, pero resulta estar muy basada en cosas fundamentales de física
que es en cómo medimos probabilidades y cómo caracterizamos la información que obtenemos con cada evento. El procesamiento de la información también tiene un sustrato físico, porque ¿qué quiere decir procesar información? Quiere decir tener un sistema físico en un cierto estado y ver cómo va cambiando de estado sucesivamente, cómo pasa por lo que se llaman compuertas clásicas que lo hacen cambiar de estado. Ahora vamos a discutir un poquito eso. Entonces supongamos que tenemos un sistema que tiene dos estados posibles. Por ejemplo, una moneda, up y down, ¿no? Entonces ese sistema tiene, supongamos que tienen la misma probabilidad los dos estados, o sea que el estado sí o cara tiene probabilidad de un medio y el estado no o seca tiene probabilidad de un medio. Entonces si volvemos a la fórmula que estaba atrás y calculamos la información que obtenemos cuando tiramos el sistema y nos da cara o nos da seca, es el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Y eso necesariamente nos da 1. Si tenemos que 2 es menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Y la probabilidad es un medio, o sea que es 2 a la menos 1. O sea que menos menos 1 me da 1. O sea que este sistema, cada vez que lo observo el resultado de un experimento con este sistema, obtengo un bit de información. Esto es lo que se llama un bit clásico. Pero este bit clásico es un sistema físico, es una moneda, es algún sistema que tenga dos estados equiprobables. O sea que en principio cuando uno dice tengo un bit, lo que está teniendo es un sistema físico que tiene dos estados posibles con la misma probabilidad. A este sistema lo hago evolucionar y lo dejo cambiar con el tiempo y va a parar a otro estado. Si estaba por ejemplo en el estado sí, puede ir al sí o puede ir al no o demás. Eso es lo que se llama una compuerta clásica, es decir, agarrar el sistema y hacerle una cierta operación que cambia su estado. Eso es algo físico, no sé por qué lo estamos escribiendo en otro lenguaje, simplemente lo estamos describiendo en el lenguaje de la informática, pero no tiene nada de extraordinario. Tengo la moneda, la puedo dejar arriba de la mesa o la puedo dar vuelta, por ejemplo. Eso es una compuerta clásica. Eso que está ahí es el símbolo de una de las compuertas clásicas más sencillas, que es la compuerta NOT, que es agarrar el sistema y si está en estado sí, ponerlo en estado no. Y si está en estado no, ponerlo en estado sí. Es decir, si la moneda está cara, la damos vuelta y la ponemos en estado seca. Si la moneda está seca, la damos vuelta y la ponemos en estado cara. Esta es la compuerta más sencilla. Para hacer compuertas un poco más complicadas, tenemos que agarrar no un solo bit, sino por ejemplo n bits. Por ejemplo, ahí tenemos sí a la n, o sea, dos monedas, por ejemplo. Dos monedas o 10 monedas o lo que sea. Un cierto conjunto de sistemas, cada uno de los cuales es un bit. Y agarramos ese conjunto de sistemas y a ese conjunto de sistemas le hacemos una operación y cambiamos su estado. Y vamos a parar de una cierta configuración donde una estaba, de las dos monedas, una era sí y la otra era no, por ejemplo, a otra configuración donde de las dos monedas las dos son no, por ejemplo. O sea, de las dos monedas una estaba cara y la otra estaba seca, la cambiamos a otra configuración donde las dos están secas, por ejemplo. Ese tipo de compuertas, por ejemplo, con 2 bits, esta compuerta que está acá es la compuerta OR, donde si el sistema está en el estado sí, el primer sistema, y en el estado sí, el segundo sistema, entonces eso nos dice que a la salida de la compuerta tenemos una sola moneda que está en estado sí. Si el sistema está el estado sí, la primera moneda, y en estado no, la segunda moneda, es decir, una dice cara y la otra dice seca, a la salida de la compuerta, después de hacer esta operación sobre el sistema, tenemos una sola moneda que está en estado sí. Y lo mismo si está en no sí, y la única manera de que la moneda de salida esté en estado no es si las dos monedas de entrada estaban en estado no. Entonces esto es la compuerta OR. Yo lo que les quiero contar acá, básicamente, estas son cosas básicas, basiquísimas, supongo que las deben aprender en el primer semestre de cualquier curso de informática, pero lo que les quiero hacer entender acá es que estamos hablando de un sistema físico al cual le hacemos una operación. Esto es física. Acá atrás de esto hay física. La otra compuerta que se usa es la compuerta AND, en la cual si las dos monedas dicen sí, a la salida del proceso hay una sola moneda que está en estado sí.
si una es sí y la otra es no, si una es no y la otra es sí, o si las dos están en estado no, a la salida del proceso hay una sola moneda en estado no. Fíjense que lo que está pasando es que si tenemos, que esto es la operación lógica, ¿no? Sí y sí me da sí, o sea, verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso me da verdadero, falso y verdadero me da verdadero, falso y falso me da falso. Y acá tengo verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso me da falso, falso y verdadero me da falso, falso y falso me da falso. O sea, esto es un o en el sentido de lógica y esto es un ni en el sentido de lógica. Entonces, este tipo de operaciones con sistemas físicos son las operaciones que tienen lugar adentro de una computadora. Un microprocesador es un montón de compuertas, si no, digamos, un montón de compuestas not, and y or, puestas de una manera inteligente para procesar información de manera más eficiente, pero básicamente no son más que una superposición de compuertas. Acá, por ejemplo, vemos, no sé, tengo una entrada A y una entrada B y la voy a procesar en una compuerta OR, y luego a la entrada A la cambio y a esta la proceso en otra compuerta OR y esto lo proceso en una compuerta AND y no sé, así, y obtengo, se pueden imaginar cuál será la salida de esto, ¿no? Pero bueno, cualquier proceso de información se hace superponiendo ese tipo de compuertas. Lo que hace una computadora normal, la que uno tiene arriba del escritorio, la computadora clásica, es esto. Está hecha de una cantidad enorme de compuertas clásicas. Bueno, eso es una imagen de una computadora de los años 80, digamos. Pero bueno, otra opción es que uno tenga un sistema cuántico, es decir, un qubit, por ejemplo un spin. El spin le decimos que está en el estado sí si el spin está para arriba y en el estado no si el spin está para abajo. Lo interesante es que un spin puede estar también en una superposición de estados. No es que va a estar en este o en este, sino que puede estar en una suma arbitraria con números a y b, donde estos a y b cumple que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a 1, pero por otro lado la fase de esto es arbitraria, es decir, que estos números son arbitrarios. Más allá de que el módulo cuadrado suma 1, son números arbitrarios. Ese estado cuántico es un sistema físico que puede estar en una superposición del estado sí y el estado no. Entonces una compuerta cuántica es agarrar esta superposición y cambiarla por otra superposición. Antes teníamos, por ejemplo, el sistema, la moneda que estaba en cara y seca, y lo único que podíamos hacer era la compuerta not, que si estaba en cara la pasábamos a seca y si estaba en seca la pasábamos a cara. Pero ahora incluso con una sola moneda ya podemos hacer un montón de cosas, porque como la moneda puede estar en una superposición de cara y seca, entonces la podemos transformar en otra superposición de cara y seca con otros alfa y otros beta. Esos alfa y beta van a ser alguna matriz multiplicada por los alfa y beta iniciales, ¿no? Va a ser alguna operación lineal sobre los alfa y beta iniciales. Esto es lo que se llama una compuerta cuántica. Una compuerta cuántica es esto, es básicamente cambiar la superposición del estado que constituye el estado en el cual está el sistema. Compuertas cuánticas hay un montón. El hecho de que trabaje con superposiciones quiere decir que procesa en paralelo, es decir, a la vez nos está diciendo lo que haría con acá, en el caso clásico, si yo tenía sí, le hago algo y voy a parar a no. Si tenía no, le hago algo y voy a parar a sí. En cambio, acá tengo una superposición de sí y no. Entonces estoy trabajando a la vez con las dos. Con una sola operación, que es aplicar esta matriz M, estoy pasando de una superposición de sí y no a otra superposición de sí y no. Entonces, procesa en paralelo, lo que por otro lado significa que puede procesar mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de compuertas cuánticas, la compuerta de Pauli, que básicamente es la identidad, la compuerta X, que es la compuerta NOT, es decir, que al sí lo transforma en no y al no lo transforma en sí, que básicamente quiere decir que en la superposición alfa sí más beta no lo que hicimos es cambiar beta por alfa. La compuerta de Pauli I, que ya es más complicada porque ahí mezclan alfa y beta. La de Pauli Z, que es un cambio de base, cambia de alfa por sí más beta por no a alfa por sí menos beta por no. La compuerta de Hadamard, que es más complicada y queda una combinación lineal de alfa y beta. Bueno, otro cambio de fase de abajo, pi sobre 8. O sea, hay una cantidad de compuertas cuánticas que uno puede inventar que procesan información de manera
paralelas, es decir, a la vez operan sobre el sí y sobre el no. Esto hace en particular, esperen que les cuento algo más de compuertas cuánticas, esto hace en particular que las computadoras cuánticas sean muchísimo más rápidas que las computadoras clásicas. Entonces, pensemos un poquito en dónde estamos parados. La operación más, no sé si la más difícil, pero la operación que mide la potencia de cómputo de una computadora es encontrar los factores primos de un número. Si yo le doy a una computadora un número enorme y le pido que encuentre sus factores primos, ¿cuánto tiempo le va a llevar resolver ese problema? Está midiendo de alguna manera la potencia de cómputo de una computadora. Las computadoras cuánticas pueden factorear números muchísimo más rápido. El algoritmo de factorización cuántico es muchísimo más eficiente. Tiene muchas menos operaciones que el algoritmo de factorización clásico. Pero muchísimo, del orden de no me acuerdo, pero de 1.000.000 menos. O sea, es un factor enorme la diferencia de operaciones entre el algoritmo cuántico y el algoritmo clásico. Por lo tanto, el algoritmo cuántico es muchísimo más rápido. La criptografía, es decir, lo que nos permite usar claves en Internet, usa la dificultad de factorización de un número grande. Lo que hace la criptografía, yo no leí, si lo hubiera leído se los podría explicar, pero la verdad es que no me acordé de leer cómo funciona, pero básicamente toma un número entero muy grande y solamente encontrando los factores primos de ese número entero muy grande uno es capaz de romper una clave. Entonces la clave que ustedes tienen para conectarse al email, por ejemplo, tiene esto, lo que se llama clave pública privada. Hay una clave privada que es un factor primo, hay otra clave pública que es la que tienen ustedes, la que escriben. Y solamente cuando las dos claves se encuentran uno puede factorizar un número. Entonces un chusma cualquiera va a tener solamente una parte de la información y no las dos, y no va a poder factorizar el número porque factorizar el número complejo lleva mucho tiempo. Básicamente, si uno tuviera una computadora súper potente, podría romper todas las claves de todas las operaciones encriptadas en Internet. Todas las operaciones encriptadas quiere decir todo. No solamente quiere decir el blockchain, el Bitcoin y todas esas cosas que sabemos que funcionan sobre encriptación, sino que quiere decir mandar un email, quiere decir la clave de acceso a mi computadora para sentarme en la computadora y poder entrar, quiere decir el home banking, quiere decir absolutamente cualquier información privada que tengan sobre nosotros cualquier institución. Si alguien tuviera una computadora cuántica, podría romper absolutamente todas esas claves y podría entrar rápidamente, podría quedarse con todos los bitcoins del mundo, transferirse todas las cuentas bancarias y acceder a toda la información privada que está encriptada en Internet. Esto, en principio, no es un problema entre tanto no haya computadoras cuánticas. El problema se vuelve grave cuando uno ve en qué dirección está avanzando la investigación tecnológica hacia las computadoras cuánticas. Para poder crear qubits, es decir, crear estas combinaciones lineales, uno tiene que trabajar con, por ejemplo, un spin o sistemas de materia condensada que se llaman fermiones de Majorana que reproducen esta estructura a muy baja temperatura. Básicamente la criogenia, el hecho de poder enfriar mucho un sistema, es fundamental. La criogenia es algo caro y no cualquiera de nosotros puede tener un crióstato en el garage. Esto quiere decir que las primeras computadoras cuánticas operativas, que ya hay varias corriendo, hay una que tiene IBM, que uno se puede meter en la página de IBM y puede programar en un código particular para hacerlo correr en la computadora cuántica, que es muy interesante. Hay otra más que tiene una empresa italiana, no me acuerdo el nombre ahora, pero también una tiene creo que 4 qubits y la otra tiene 6. Son muy poquitos qubits, pero ya pueden procesar un montón de información, precisamente por la potencia de proceso. Con 4 qubits uno procesa lo mismo que con 2 a la 4 qubits clásicos. Estas computadoras requieren de criogenia. La criogenia requiere de una infraestructura, es decir, necesitas un edificio especial, con una habitación especial, completamente dedicado a la computadora.
son equipos que no vamos a tener rápidamente adentro de una laptop en nuestras casas. Entonces esto quiere decir que va a haber un periodo de tiempo en el cual las grandes corporaciones y los estados van a tener el control de la información de toda la población. Eso es peligrosísimo. Es importante saberlo porque es peligrosísimo y circula muy poco esa información. Se habla muy poco de eso, se habla mucho de privacidad, pero no se habla de qué va a pasar con la privacidad cuando las corporaciones puedan tener computadoras cuánticas y los usuarios de a pie no puedan. Hay un periodo de desarrollo tecnológico en los próximos 20 años como mucho, en los cuales por ejemplo, las grandes agencias de inteligencia de los estados van a tener computadoras cuánticas que le permitan romper cualquier criptografía y cualquier usuario de a pie de la calle no la va a tener. Esto quiere decir que no hay más blockchain y no hay más home banking, que si a alguien le interesara destruir a otra persona haciéndole desaparecer completamente las cuentas bancarias, lo puede hacer. Eso es extremadamente peligroso y es algo que se discute demasiado poco para mi gusto. Bueno, siguiendo entonces, hablando de la física como sustrato de la informática, una cosa interesante que uno puede entender es que es un comportamiento emergente. En particular, es un comportamiento emergente en sistemas físicos. Como decíamos hace un ratito, la conciencia es un fenómeno emergente. Bueno, ¿qué es un comportamiento emergente? Estudiando informática, estudiando machine learning, uno puede ver cómo un sistema físico puede dar origen a un comportamiento emergente. En particular, las redes neuronales son sistemas físicos que pueden aprender y pueden dar origen a lo que se llama inteligencia artificial. No voy a explicar mucho de redes neuronales, pero bueno, les voy a contar las cuentitas básicas de esto. Las redes neuronales están compuestas por capas de neuronas. Cada uno de esos puntos naranjas ahí es una neurona y está separado en capas. Entonces vamos a imaginarnos ahí que tenemos varias capas, ¿no? Cada neurona de una capa está unida a todas las neuronas de las demás capas. Entonces, en esas capas que están ahí, digamos, en el eje horizontal tenemos las capas de neuronas, en el eje vertical tenemos las neuronas, ¿no? A las capas le pongo un índice n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, son las distintas capas. A las neuronas le pongo un índice i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Este sistema funciona con una entrada, es decir, yo a estas neuronas enciendo esta, apago, apago, enciendo, apago, no sé, escribo algún código acá, pongo una cierta configuración de entrada y el sistema me da una cierta salida. O sea, se va a prender esta, se va a apagar esta y esta se va a prender, por ejemplo. Aprender, hacer que el sistema aprenda, es convencer al sistema de que cuando yo pongo cierta entrada, quiero que acá salga cierta salida y no otra. Cada neurona, les decía, está conectada a cada una de las siguientes. Entonces acá en las líneas verdes vemos cómo esta neurona se conecta a todas estas. Las líneas rojas vemos cómo esta neurona se conecta a todas estas. Las líneas azul vemos cómo esta neurona se conecta a todas estas. Y así para todas. Después en esta capa, todas las neuronas se conectan a todas las que están acá. Dibujé nada más que las amarillas, pero bueno, están en todas. Y finalmente, así hasta llegar a la última capa, donde cada neurona recibe de todas las neuronas de la capa anterior un cablecito. Entonces, acá tenemos las capas de neuronas y las conexiones entre neuronas de distintas capas, ¿no? Entonces ahora para escribir alguna formulita, en cada neurona hay un número que está entre 0 y 1, que se llama la activación de la neurona. La neurona, imagínensela como un balde que está lleno de agua hasta un cierto lugar, que es la activación de la neurona. Esa neurona, acá le puse a la A, le puse el I y el N, es decir, la neurona iésima de la capa enésima tiene una cierta activación, ¿no? Además, cada línea de las que unen las neuronas de una capa con las neuronas de la otra tiene un cierto peso, es decir, que la línea que une en la capa enésima la neurona I de la capa N con la neurona J de la capa N más 1, esa línea tiene un cierto peso. Entonces las neuronas tienen activaciones, las líneas que unen las neuronas iésima de la capa N con Jésima de la capa N más 1 tienen un cierto peso. Además hay una función que se llama sigmoide, que es una función que me agarra cualquier número y le da un cierto valor entre 0 y 1.
Esa sigmoide es una función con la forma de un escalón, así. Los números muy chicos les da el valor 0, después sube y a los números más grandes les da el valor 1. Entonces, lo que hacemos ahora es, si yo le doy la activación a las neuronas de la primera capa, usando los pesos y la sigmoide, puedo calcular la activación de las neuronas de la segunda capa. Cuando tengo la activación de las neuronas de la segunda capa, usando los pesos y la sigmoide, con una fórmula que voy a escribir ahora, puedo calcular la activación de las neuronas de la tercera capa, y así. Entonces, usando los pesos y la sigmoide, siempre puedo calcular, dada la activación de las neuronas de la primera capa, puedo calcular la activación de las neuronas de la última. La fórmula es esa, la activación de la neurona en la capa n más 1 es la sigmoide aplicada a la activación de la neurona de la capa n por el peso de la unión entre la neurona yésima de la capa n con la neurona j décima de la capa n más 1. La activación de la neurona j en la capa n más 1 es igual a una suma de todas las líneas que llegan a esa neurona j con sus pesos multiplicada por la activación de la neurona de la cual viene cada línea. Esto me va a dar un número cualquiera, me va a dar 472, pero yo quiero que sea un número entre 0 y 1, entonces le tengo que aplicar la sigmoide para que me vuelva a dar un número entre 0 y 1. Y con eso tengo la activación de la neurona n más 1. Después a esta activación la vuelvo a meter acá y calculo la de la neurona n más 2. A esa la vuelvo a meter acá y calculo la de la neurona n más 3. Y así hasta llegar a la capa final. Entonces ahí tenemos toda la información, ¿no? La activación de la neurona J en la capa n más 1 está escrita en términos de la sigmoide usando los pesos y la activación de la neurona yésima de todas las neuronas de la capa n. Entonces la salida al final, en la última capa, va a ser una función de las entradas, es decir, de las activaciones de la primera capa y de los pesos. Las activaciones de la segunda capa se calculan a partir de las activaciones de la primera y de los pesos. Las activaciones de la tercera se calculan a partir de las activaciones de la segunda y de los pesos. O sea que al final de todo voy a tener que la salida será una función de la entrada y de los pesos. O sea que la activación de la neurona J en la última capa va a ser una cierta función de todas las activaciones en la primera capa y de todos los pesos en todas las capas. Aprender es el proceso mediante el cual se optimizan los pesos para obtener las salidas correctas cuando se le dan las entradas conocidas. Entonces, si yo quiero que se active un cierto conjunto de neuronas en la última capa, cuando activé un cierto conjunto en la primera capa, tengo que ir tocando los pesos hasta que la salida sea exactamente de la función que yo quiero de la entrada. Ahora les hago una cuenta divulgativa. Se me fue, perdón. Un discurso divulgativo que puede explicar esto. El discurso divulgativo es como sigue. ¿Ustedes vieron Juego de Tronos, la serie? En la serie Juego de Tronos está la muralla de hielo en el norte que evita que pasen una serie de amenazas y ataquen a los reinos del sur. En esa muralla de hielo vamos a imaginar que hay un montón de torres y cada una de estas es una torre en la muralla de hielo, ¿no? Cada una de estas es una torre. Entonces en el bosque, del lado del hielo, hay cuervos. Cuando se acerca alguna amenaza, los cuervos vuelan y se refugian en las torres, ¿no? Eligiendo más o menos al azar la torre en la que se van a refugiar. Cuando una torre se llenó de cuervos, en algún momento los cuervos eligen salir y viajar a las torres de los castillos que están más al sur y refugiarse en las torres de los castillos que están más al sur. Cuando estas se empiezan a llenar de cuervos, los cuervos deciden salir y empiezan a viajar a las torres de los castillos que están más al sur y así. Entonces, imaginemos que en la capital de Juego de Tronos, en la Ciudadela, alguien recibe cuervos en esta torre y dice, bueno, si los recibo en esta torre, quiere decir que lo que está atacando acá son salvajes. Si lo recibo en esta torre, quiere decir que lo que están atacando acá son caminantes blancos. Y si lo recibo en esta otra torre, querrá decir que lo que están atacando acá son gigantes. Por supuesto que eso no va a pasar, porque los cuervos van a volar a cualquier torre y luego van a volar a cualquiera, van a volar a cualquiera y acá van a terminar en cualquiera, independientemente de qué fue lo que los asustó. Sin embargo, si
todas las veces que los cuervos caen en la torre correcta, yo abro todas las ventanas por las cuales los cuervos pasaron. Es decir, salieron de la ventana de esta y entraron a esta, salieron de la ventana de esta y entraron a esta, etc. Y todas las veces que los cuervos caen en la torre incorrecta, yo cierro todas las ventanas por las que los cuervos pasaron. Después de probar un cierto número de veces, voy a tener las ventanas abiertas y cerradas, de modo tal que cada vez que revoloteen los cuervos acá, por alguna razón, se vayan a meter acá y vayan a terminar en la ventana correcta. Si revolotean por gigantes, se meterán por acá y caerán en la ventana de gigantes. Si revolotean por caminantes blancos, se meterán y caerán en la ventana de caminantes blancos, y así. Es decir que, sin que el sistema es completamente tonto, porque lo único que estoy haciendo es abrir y cerrar ventanas. Ningún elemento, ninguna torre entiende nada, los cuervos no entienden nada. Pero sí es verdad que para un cierto estímulo acá, voy a obtener una cierta salida. Y puedo ajustar las ventanas de cada torre para que la salida sea la que yo quiero de acuerdo al estímulo. Entonces eso es básicamente lo que hace el proceso de Machine Learning, contado matemáticamente, lo que contamos antes, contado así con palabras, uno se lo puede imaginar con esta metáfora, y les muestra cómo puede pasar que un sistema que en sus componentes es un sistema tonto, tenga la propiedad emergente de estar aprendiendo. ¿Está bien? Este sistema es un sistema que está hecho de torre de ladrillo y cuervo que se asustan, y tiene la propiedad de estar aprendiendo, porque cada vez que recibo la respuesta correcta, abro las ventanas por donde pasaron los cuervos, y cada vez que recibo la respuesta incorrecta, cierro las ventanas por donde pasaron los cuervos. Entonces al final siempre voy a recibir más respuestas correctas que incorrectas. El sistema aprendió. Esto es lo que pasa en una red neuronal. Esto es, con buena aproximación, lo que pasa en el cerebro humano también, cuando uno aprende. Bueno, hasta ahí la física como sustrato de la informática. La física es también una herramienta para la informática, porque dijimos, bueno, hay puertas lógicas, que son sistemas que tienen, bueno, hay bits, que son sistemas que tienen dos estados, y hay puertas lógicas, que son sistemas físicos que agarran un bit y me dan una cierta salida. La pregunta es, ¿los puedo construir físicamente? Bueno, para construirlos tengo que usar física, por ejemplo, usando la física, todo lo que tiene que ver con electrónica, los diodos, los transistores y las puertas electrónicas. Entonces eso que está ahí, por ejemplo, es un transistor en el cual solamente va a pasar corriente por esta lamparita si hay corriente en la base. No me acuerdo si estoy usando bien los símbolos, no me acuerdo cuál es la base y cuál es porque nunca fui bueno con electrónica, pero básicamente este transistor, dependiendo de lo que yo conecte o no conecte acá, ¿cómo era esto? Está bien, esta es la base. Entonces, si yo conecto acá, acá hay corriente en la base, y eso quiere decir que el circuito que va entre esta terminal y esta terminal se cierra y se prende la lámpara. Si yo desconecto acá, aquí no hay corriente en la base, y esto quiere decir que este circuito no se cierra y la lámpara se apaga. Este sistema básico, que es un transistor, me permite construir puertas electrónicas del tipo que hablábamos hace un rato. Entonces, solamente circula corriente por el transistor si hay corriente en la base. Es decir, si acá está encendido, es la única forma que pase corriente de acá a acá. No es la corriente de acá la que está pasando acá, pero para que pase la corriente de acá hasta acá, tiene que estar encendido esto. Entonces, por ejemplo, esto es una puerta AND. Solamente si este tipo está encendido y este tipo está encendido, es decir, si tengo sí y sí, voy a tener una salida, voy a tener corriente acá, es decir, voy a tener sí acá. Si este está apagado, entonces la corriente no va a pasar por acá, o sea que de no y sí voy a tener no. Si este está apagado, entonces la corriente no va a pasar por acá, o sea que de sí y no voy a tener no. Si este está apagado y este está apagado, de no y no tengo no. Pero la única manera que tenga corriente acá es si este está encendido y este está encendido, o sea, de sí y sí tengo sí. Esto es una manera de realizar la compuerta lógica AND de la que hablábamos en términos formales antes. Esta es la manera de realizar la compuesta lógica OR. Esta se va a encender si alguno de los dos tiene corriente. Si este tiene corriente, entonces por este camino tengo corriente acá. Si este está encendido, entonces por este camino tengo corriente acá. Si los dos están encendidos, por los dos caminos tengo corriente acá.
La única forma de no tener corriente acá es que este esté apagado y este esté apagado. Es decir, que de sí y sí tengo sí. De sí y no tengo no. Tengo sí, perdón. De no y sí tengo sí. Y de no y no es la única forma de obtener no acá. O sea que esta es una puerta OR. Esta es la manera de realizar, esto que vimos es la manera de realizar compuertas lógicas usando electrónica. Pero por supuesto las compuertas lógicas se pueden realizar de manera mecánica, no usando electrónica. Uno puede poner tornillos o poner rueditas que dejen rodar o no rodar otras rueditas y hacer dispositivos similares a estos. Entonces esto que está acá es una de las primeras calculadoras, que no sé si no es la que construyó Babbage, me parece que si no la recuerdo mal, sí. Esto es una calculadora mecánica. Esto es una calculadora que funciona en función de puertas lógicas mecánicas. Esto que está acá es otra calculadora mecánica. Yo tengo una en mi casa de estas que usaba mi papá cuando estudiaba ingeniería. Es extremadamente difícil el input, hacerle los números para hacer una cuenta hay que escribirlos de manera diagonal, vertical y qué sé yo. Es extremadamente sutil saber usarla, pero de nuevo es una computadora mecánica. Apretar los números abre o cierra diferentes compuertas lógicas y luego uno hace girar la manija y la computadora imprime el resultado. Esto que está acá es la primera computadora electrónica que estaba construida con válvulas. Es decir, en lugar de transistores, la válvula tiene el mismo efecto. Si tiene corriente en la base, entonces pasa corriente. Si no tiene corriente en la base, entonces no pasa corriente. Esta es la computadora, esta se llamaba ENIAC, es una de las primeras computadoras electrónicas que funcionaban a válvula. Esto creo que es otra foto también de ENIAC o de otra computadora. ¿Qué es esto? Bueno, no lo sé, creo que es otra foto de ENIAC. Y esto que tenemos acá, por ejemplo, es una computadora neumática. En estas computadoras el rol de los transistores lo cumplen pistones, en los cuales si yo le doy presión al pistón, abro o cierro una válvula, y entonces dependiendo de si hay o no presión en el pistón, va a haber o no presión en el cañito que atraviesa esa válvula. Este tipo de computadoras neumáticas se exploraron en alguna época porque, en particular en los 80s, porque se descubrió que las explosiones nucleares producen lo que se llaman los pulsos electromagnéticos. Son ondas electromagnéticas muy potentes y muy cortas que afectan el funcionamiento de las computadoras. Entonces, en la época de la Guerra Fría, en los 80 todavía estábamos en el fin de la Guerra Fría, se pensaba que había que tener una defensa contra las posibles pulsos electromagnéticos. En particular, parte de la iniciativa de guerra de las galaxias de Reagan, que tenía ese nombre Star Wars tan fancy, era atacar a los rusos haciendo explosiones nucleares no sobre el territorio, sino en el espacio, pero explosiones nucleares diseñadas de manera de maximizar el pulso electromagnético para romper todas las computadoras del enemigo. Entonces, para evitar eso fue que se desarrolló, se empezó a pensar en desarrollar más las computadoras neumáticas. En realidad nunca se avanzó demasiado en computadoras neumáticas, pero es un tema interesante porque las computadoras neumáticas en particular implican que toda la revolución informática podría haber tenido lugar mucho antes. No era necesario el dominio de la electricidad, sino básicamente la idea de saber procesar información. Se podían haber hecho computadoras en el siglo XIX básicamente con sistemas neumáticos. Hay toda una rama de la ciencia ficción que se llama ciencia ficción a luz de gas, o también se llama steampunk, steam por vapor, porque estas computadoras eran computadoras a vapor, en donde se habla de historias alternativas en las cuales en el siglo XIX, en plena revolución industrial, además hay una revolución informática coincidiendo con la revolución industrial. Nada, es un área muy linda de la ciencia ficción. ¿Qué más podemos decir de la física como herramienta para la informática? Bueno, la miniaturización es lo que se llama la ley de Moore, que dice que cada un cierto número de tiempo, creo que es cada 2 años, se duplica el número de transistores en un microprocesador. Es decir, si vemos ahí cómo va cambiando el número de transistores en un microprocesador, eso es una escala logarítmica en el eje vertical, por eso da una recta, pero en realidad es una exponencial porque cada 2 años se está duplicando.
Esa ley de Moore, por supuesto, tiene límites. En algún momento no se van a poder meter más transistores adentro de una pieza de silicio porque las fluctuaciones cuánticas y térmicas arruinan la coherencia del transistor y no lo dejan funcionar cuando es muy chiquitito. Pero en principio nos dice cómo va a funcionar, sirve para predecir cómo va a avanzar la informática en los próximos años. La ley de Moore la usan las empresas desarrolladoras de software para corrernos con que cambiemos el hardware. Por eso Windows está todo el tiempo aumentando. De hecho, ni siquiera Windows, las páginas web ya están todo el tiempo aumentando los requerimientos de hardware en particular de memoria y de capacidad de procesamiento de las computadoras en las cuales las vemos, porque los tipos que diseñan esas cosas pueden calcular dentro de 2 o 3 años cuál va a ser la capacidad de proceso de las máquinas usando usando la ley de Moore. Y entonces dicen, bueno, si hoy todavía esto es lento, ya lo voy programando, entonces cuando sale la computadora que lo puede procesar, yo lo tengo diseñado. Eso es la imagen de un microprocesador. Esto que está acá es, de nuevo, esto es una imagen de un microprocesador. Creo que lo que está a la izquierda es la foto de lo que está a la derecha. Esto es cómo se construyen cómo se construyen los transistores sobre una capa de silicio y un sustrato. Se ponen sustancias donoras o aceptoras de electrones arriba de ese sustrato para armar el transistor directamente como parte del microchip. Este tipo de cosas, yo no sé mucho de esto y estoy hablando más de memoria que otra cosa, pero lo interesante es que esto tiene un límite, es decir, hay un límite claro, que es un límite físico, a el tamaño en el cual se pueden llegar a comprimir los procesadores adentro de un microprocesador. Finalmente, la física como campo de aplicación de la informática. Bueno, esto ha sido una revolución desde básicamente los 60 o los 70, diría yo. Perdón. En particular, una de las maneras como la informática se aplica a la física es el análisis de datos. Nosotros tenemos experimentos que generan datos muy rápidamente y eso implica que la recolección de esos datos la tiene que hacer una computadora porque generan además muchísimos datos y no hay espacio, no hay lugar físico en los dispositivos de almacenamiento para guardar todos los datos. Entonces tiene que haber computadoras que estén corriendo en tiempo real con los experimentos y que estén determinando qué datos se guardan y qué datos no. Esto pasa, por ejemplo, con el LHC. Cada vez que en el LHC se produce una colisión, hay un montón de eventos que se descartan y solamente se guardan aquellos experimentos que unos microchips incorporados que se llaman triggers, deciden que hay que guardar y otros se descartan. O sea, todo el tiempo se está descartando millones y millones de eventos. Por otro lado, bueno, la informática también se usa para procesar esos datos, ¿no? O sea, esa información en crudo es nada más que un montón de números diciendo cuánto se activaron distintos sensores. Para procesar todo eso y sacar conclusiones acerca de dónde se está moviendo una partícula dentro de un detector o de dónde se está recibiendo determinada señal, hay que procesar esos resultados y analizarlos. Entonces, por ejemplo, eso es un evento en el LHC. Como ese hay miles o cientos de eventos por segundo en el LHC y lo que el sistema hace es descartar a la mayoría y guardar solamente algunos de ellos. De todos ellos, los que se guardan son una enorme cantidad de datos, los cuales hay que procesar para poder dibujar esas trayectorias, hay que poder saber, bueno, estas trayectorias no son más que cada punto es un detector, es un sensor que sufrió una activación, pero saber que todos estos puntos, por ejemplo en verde, son parte de la misma trayectoria es algo que tiene que decir la computadora. Saber que la trayectoria en rojo acá es de un tipo de partícula diferente que esta verde, etcétera, también son cosas que se hacen automáticamente, lo hace una computadora. A ver qué otro ejemplo tenemos acá.
Bueno, este por ejemplo es el esquema de flujo que dice cuál, cuál dato, este es el trigger, digamos, este es el sistema que dice cuál dato se guarda y cuál dato no. Yo ni lo analicé, digamos, pero básicamente es súper complicado poder decir eh, cómo, digamos, a la hora de funcionar el LHC es una máquina que genera tanta data que hay que decidir cuál se guarda y eso se hace automáticamente en tiempo real y es súper complicado. Esto que está acá es la famosa foto de un agujero negro eh, que obtuvo el telescopio, el radiotelescopio Event Horizon hace un par de años ya. Esta foto, o un año me parece. Esta foto es muy interesante porque el Event Horizon no es un telescopio. El Event Horizon es un montón de radiotelescopios distribuidos en todo el mundo. Lo que hacen los radiotelescopios es tomar señales de radio de la galaxia cuyo agujero negro se quiere fotografiar. Y esas señales de radio, bueno, tienen un montón de características que hay que aislar y hay que decidir qué señales se guardan. Pero todo eso se almacena en discos rígidos. Y esta es la parte interesante. Estos discos rígidos tienen tanta información que la información se transporta físicamente. Por eso hay un avión acá. Es decir, se lleva en avión al centro de cómputos. Esto es súper interesante. Uno no puede mandar por internet la cantidad de información que se acumuló en estos discos rígidos porque es enorme. O sea, es tanta la información que el ancho de banda que demandaría bajar esta información llevaría, con un ancho de banda normal, llevaría años transferirla. Entonces, los tipos lo llevan, lo mueven en discos rígidos al lugar donde se relacionan las observaciones de los distintos radiotelescopios y se puede construir la imagen del agujero negro. Cada uno de los radiotelescopios por sí mismo no puede construir una imagen porque se necesita un angular del tamaño del ángulo de la Tierra, es decir, necesitas radiotelescopios que estén en los dos extremos de la Tierra a la vez tomando datos. Otra aplicación de la informática a la física es el cálculo numérico. En general los físicos resolvemos ecuaciones diferenciales. Hacer eso analíticamente es muy difícil, hacerlo numéricamente sin computadoras, si bien hasta los años 50 se hacía, es básicamente imposible. Y hacerlo con computadoras, digamos, es lo que ha generado una revolución en la física. Básicamente lo que hacen las computadoras es invertir matrices, porque los sistemas de ecuaciones diferenciales se discretizan y terminan siendo sistemas de matrices, ahora lo vemos. Y lo que hacen las computadoras es invertir matrices y buscar raíces de polinomios, ¿no? Para que tengan una idea de lo importante que es el cálculo numérico, hay áreas completas de la física, como por ejemplo la teoría del caos, que solamente que no se sabía que existieran, que fueran un área a estudiar, hasta que no se empezó a explorar con computadoras. Eh, Otro ejemplo son las fractales, por ejemplo, las fractales no se sabían que existieran hasta que no se empezó a explorar con computadoras. En el caso de la teoría del caos, había un sistema de ecuaciones diferenciales que hoy se llama atractor de Lorentz, que un físico Lorentz la empezó a estudiar, lo empezó a integrar numéricamente, yo creo que fue en los años 60 o 70, con una computadora, y obtuvo un comportamiento rarísimo desde el punto de vista mecánico que uno no esperaría en un sistema normal. Ese comportamiento rarísimo es ese dibujito en forma de rulo, que lamentablemente no lo puse en las filminas, que uno suele ver cuando busca caos en Google. Lo primero que aparece es una especie de dos espirales como si estuviéramos en tres dimensiones y aparecen dos planos espirales en un ángulo de 60 grados. Eso se llama tractor de Lorentz, es la trayectoria de un sistema, es un sistema extremadamente raro, uno no esperaría que un sistema se comporte así. Cuando Lorentz descubrió su atractor de Lorentz, la gente empezó a buscar otros atractores similares, se llamaban atractores extraños en esa época, porque nadie esperaba que hubiera curvas tan raras como soluciones a un sistema de ecuaciones diferenciales. Y fue así como se desarrolló la teoría del caos, que hoy se aplica básicamente en toda la física y tiene implicaciones filosóficas fuertísimas acerca de la cognoscibilidad del universo, acerca de el determinismo, tiene un montón de connotaciones de lo más interesantes. No se sabía ni siquiera que fuera un issue hasta que Lorentz no sacó los resultados de su computadora y dijo: a la mierda, ¿qué pasó acá? ¿Qué es este dibujo? Otra cosa que tampoco se sabía que fuera un issue fueron las fractales, hasta que Benoit Mandelbrot empezó a dibujar
un conjunto que él obtenía, la frontera de un conjunto matemático que obtenía por una serie en una computadora. Y cuando le empezó a dibujar en una computadora y empezó a ver que salió una estructura increíble que es el conjunto de Mandelbrot. Si buscan Mandelbrot Zoom en Google van a ver lo complejo y hermoso que es el conjunto de Mandelbrot y se resuelve con una ecuación trivial. La ecuación de Mandelbrot es Zn es igual a z cuadrado n menos 1 más 1. Es trivial la ecuación. Con esa ecuación uno obtiene el conjunto de Mandelbrot que es extremadamente complejo. Con estas ideas, tanto con el caos como con el conjunto de Mandelbrot, fue que la ciencia empezó a imaginarse que procesos simples pueden dar origen a comportamiento complejo. Antes de esto, la gente entendía que los procesos simples solamente iban a dar origen a comportamientos simples y que cuando había un comportamiento complejo es porque había una estructura inherentemente compleja. Ahora se entiende que no. El atractor de Lorentz es extremadamente complejo y las ecuaciones que lo rigen son ecuaciones simples. El conjunto de Mandelbrot es extremadamente complejo y las ecuaciones que lo rigen son ecuaciones simples. Uno puede programar el conjunto de Mandelbrot en 3 líneas. Eso solamente lo supimos en los 60 y 70 cuando se empezaron a aplicar computadoras al cálculo, a la solución numérica de problemas de física. Antes de eso a nadie se le hubiera ocurrido que eso podía pasar. A nadie se le hubiera ocurrido que algo como el atractor de Lorentz o el conjunto de Mandelbrot podían surgir de ecuaciones tan simples como la que caracterizan al atractor de Lorentz o el conjunto de Mandelbrot. La idea misma de que cosas complejas pueden surgir a partir de cosas simples, a nadie se le hubiera ocurrido. O sea, eso es una idea de qué tan trascendente es la aplicación de computadoras al desarrollo de física. Entonces, esto por ejemplo es una ecuación diferencial, es la ecuación de Schrödinger para una partícula libre, por ejemplo, para ser el caso más simple. Esto es la discretización de esa ecuación diferencial, es decir, cambiamos la derivada segunda por esto que está acá, que es una expresión discreta de la derivada segunda. Ahora x no es una variable continua que va en el eje real, sino que es una variable discreta que va de x1, xn más 1, xn más 2, etc. Es un xn. Entonces la ecuación de Schrödinger discretizada se escribe de esta forma. Esta ecuación de Schrödinger discretizada se puede escribir como una matriz aplicada a un vector, donde el vector es el valor de la función de onda en los diferentes puntos del eje, igual a la energía por ese vector. Pero entonces ahora, para obtener una solución de esta ecuación, lo que uno tiene que hacer es resolver este problema. Porque esto es un problema, esto es una matriz aplicada a un vector igual a un número por el vector, es un problema de autovalores. El problema de autovalores se resuelve calculando este determinante. Esto es algo que uno hace con computadoras, porque esta matriz, este vector puede ser larguísimo y esta matriz puede ser enorme. Esto básicamente es un ejemplo de resolver numéricamente una ecuación diferencial. Esto es lo que hizo Lorentz cuando resolvía sus ecuaciones diferenciales, que no eran esta, era una ecuación distinta, cuando resolvió sus ecuaciones diferenciales y encontró el atractor de Lorentz, por ejemplo. Esto que está acá es muy lindo, es el método de Newton para obtener raíces de un polinomio. Supongamos que yo quiero saber cuánto vale este valor de x, donde esta función f corta el eje. Quiero saber cuánto vale ese x que está ahí, quiero saber cuánto vale. Claro, yo puedo intentar despejar ese x, pongo f de x igual a 0 e intento despejar el x, pero puede que en una ecuación cualquiera no se pueda. Por ejemplo, si f de x fuera el seno al cubo de x más el coseno de x, eso lo igualo a 0 y trato de despejar x y no me sale, no lo puedo encontrar. Pero sin embargo hay un método numérico que inventó Newton. Fíjense Newton qué inteligente, no tenía computadoras y sin embargo pudo inventar un método numérico para aproximar bien el valor de este x. Uno no lo va a obtener exactamente, pero lo va a aproximar bien. El método de Newton consiste en lo siguiente. Fíjense lo que hace, empieza acá. Agarra este punto x1, calcula f de x1, le toma la tangente y ve a dónde lo lleva. Agarra el punto x2, calcula f de x2, le toma la tangente y ve a dónde lo lleva. Agarra x3, calcula f de x3, toma la tangente y ve dónde lo lleva. Agarra x4, calcula f de x4, toma la tangente y ve dónde lo lleva. Y ven que lo que va pasando es que x1, x2, x3, x4 se va acercando al valor de x. Cuando uno lo hace muchas veces, termina obteniendo un valor tan cercano al valor donde la curva corta el eje como quiera. Este método de Newton lo inventó Newton en los... no sé qué pasó acá. No sé por qué se me fue para atrás. Lo inventó Newton en el siglo XVII, pero se puede aplicar todo el tiempo a problemas de física recién ahora que tenemos computadoras que nos permiten usarlo con precisión arbitraria, digamos.
Otra área de la física en la cual las computadoras son importantes son las simulaciones computacionales. Las simulaciones computacionales lo que hacen es reproducir en un programa de computadora todos los elementos constitutivos de un sistema físico y dejarlo evolucionar de acuerdo a las leyes de evolución que creemos que son las leyes que guían la evolución del sistema físico. Esto nos daría a la salida del programa un comportamiento que tendría que ser igual al comportamiento físico que observamos. Entonces esto sirve, por ejemplo, para testear teorías o para extraer patrones y para encontrar nuevos experimentos. Entonces, por ejemplo, esto que está acá son simulaciones que se hicieron acerca de cómo iba a funcionar el LHC antes de incluso de que se construyera el LHC. Ya se sabía que el tipo de dispersión que uno podía encontrar tenía que generar patrones de ese tipo adentro del detector. Ahí se está haciendo una simulación de un proceso que se conoce en una máquina que todavía, cómo se comportaría una máquina que todavía no se construyó ante un proceso que se conoce. Esto que está acá es un mezclador de agujeros negros. Tenemos dos agujeros negros que giran uno alrededor de otro. Esos agujeros negros al girar van emitiendo energía y entonces primero van rotando, rotación rápida, luego se juntan y se produce lo que se llama el ring down, que es cuando una vez juntos la bolita que queda oscila hasta quedar completamente quieta. Ese fenómeno ahí está simulado y lo que estamos simulando, lo que estamos viendo es cómo se vería el patrón de estrellas atrás del agujero negro por el efecto del lente gravitacional. Ahora, esa simulación la podemos pasar a cómo van a ser las ondas que emita el agujero negro. Entonces, ahí tenemos lo que recibe LIGO cuando se produce un mezclador. Fíjense que cuando este fenómeno que está acá, esto que está acá, esta parte, la parte antes del, perdón que se me mueve el mouse, la parte antes de la explosión, esta parte de acá, es el momento cuando están los dos rotando uno alrededor del otro. Y esta colita brillante que se ve acá, es el ring down cuando quedan uno dentro del otro. Entonces, estas son las detecciones de LIGO en Hansford y en Livingston, de los dos observatorios de LIGO que existen hoy. Y el punto es que este fenómeno, cuando uno recibe esto, solamente sabemos que corresponde a esto y no a otra cosa, porque hicimos la simulación. Si no hubiéramos hecho la simulación, no sabríamos qué ondita esperar acá. Encontraríamos una ondita cualquiera y no sabríamos si son dos agujeros negros, si son dos estrellas, si son dos planetas, qué sé yo. Entonces, lo que pasó con LIGO fue que antes de poner a correr el detector, se simularon una enorme cantidad de situaciones. Cada una de esa enorme cantidad de situaciones dio como resultado una enorme cantidad de onditas posibles. Y luego cuando se midió la onda gravitacional, se comparó lo que se midió con las simulaciones. Y se vio que se parecía mucho a las simulaciones de dos agujeros negros mezclándose. Entonces esto que está abajo, por ejemplo, en rojo ven, es una simulación. Y lo que ven arriba son los datos sobrepuestos sobre la numeración. En rojo dice Numerical Relativity, es la simulación. El Reconstructed Waves con wavelets es básicamente un análisis de esta señal, es sacarle el ruido a esta señal. Y entonces lo que ven es que la señal sin ruido se pega muchísimo a la simulación. Eso nos sirve para identificar a esa señal como la señal que corresponde a un mezclador de agujeros negros. Cuando LIGO descubrió que se mezclaban agujeros negros y no estrellas de electrones, es porque el patrón se ajustaba a la simulación de agujeros negros y no a la de estrellas de neutrones. Cuando LIGO dijo que habían detectado una kilonova, es decir, un mezclador de estrellas de neutrones, es porque el patrón se ajustaba más a la mezcla de estrellas de neutrones que a la mezcla de agujeros negros. En cuanto a esto me de bolilla, ahí está. Esto es una simulación de la imagen que tendría que haber obtenido Event Horizon del agujero negro que estaban mirando. Lo que la gente simuló es cómo se iban a deformar los rayos de luz que pasaban alrededor de un agujero negro en ondas de radio y cómo eso se iba a recibir en la Tierra y qué es lo que tendríamos que ver en la Tierra. En particular, lo importante de acá no es la forma de estas curvas, sino la forma de esto, porque esto nos dice a lo largo de qué dirección está el eje de rotación del agujero negro. Y si ven el resultado es muy similar. El resultado de la medida experimental es muy similar al de la simulación, en cuanto a media bolilla. Este es el resultado de la medida experimental.
Acá tenemos, esta es la simulación y este es el experimento. O sea que fíjense que la forma que se simula con la forma que se observa son muy similares. Entonces lo que nos está diciendo es que con esto podemos entender cómo está orientado el eje de rotación del agujero negro que estamos observando. Entonces, una cosa que uno puede preguntarse, ahora que vimos que la física es el sustrato reduccionista de la informática, que la física es una herramienta para la informática y que la física es un campo de aplicación para la informática. Una cosa que uno puede preguntarse es, ¿no será la informática el sustrato reduccionista para la física? Esto es algo que se preguntó Wheeler, en lo que se llama el programa de Wheeler para la física, que básicamente consiste en reescribir las leyes de la física como leyes sobre procesamiento de información. Es decir, que en realidad lo que entendemos como leyes físicas son en realidad leyes que nos dicen cómo se estaría procesando la información. En lugar de decir cada computadora es en realidad un conjunto de bits que se procesan de acuerdo con puertas, es decir, un sistema físico, la idea es decir cada sistema físico es en realidad una computadora que está procesando información. Ese es el programa de Wheeler, que básicamente consiste en invertir la flecha que va desde física hasta información para obtener una flecha que vaya desde información hasta física. ¿Cuánto avanzó ese programa? Bueno, claramente no mucho con la información clásica porque, por lo que vimos, la física cuántica procesa información de manera diferente a la física cuántica. Esto es lo que se suele a la física clásica. Esto es lo que se suele llamar it from bit, es decir, la cosa it a partir de la información, bit. Pero cuando se empezó a hablar de computadoras cuánticas y se empezó a entender la manera en la que la mecánica cuántica procesa información, se cambió el statement por it from qubit, es decir, la cosa a partir de la información cuántica. Entonces, en principio, los sistemas físicos, no es que las computadoras cuánticas son sistemas físicos que procesan información, sino que los sistemas físicos son computadoras cuánticas procesando información. Esa es una manera de reformular las leyes de la física. Es un programa que actualmente está en proceso y que por supuesto está muy lejos de completado y entendido. Otra forma en la cual la informática podría ser el sustrato reduccionista de la física, que es muy divertida, porque suena a película de Hollywood, es lo que se llama la hipótesis de la simulación. La hipótesis de la simulación dice que si nosotros podemos crear simulaciones, ¿quién dice que no haya más personas que puedan, más razas inteligentes en otro lado del universo que puedan crear simulaciones? Pero en principio si eso es cierto, entonces si en cada universo hay más de uno que crea simulaciones, hay más simulaciones que universos. Y entonces es mucho más probable que nosotros mismos estemos siendo parte de una simulación antes de que nosotros mismos estemos siendo parte de un universo real. En otras palabras, si este es el universo real y en este universo real hay varias especies inteligentes que crean simulaciones, es decir, computadoras que imaginan universos, adentro de alguna computadora que imagina universos habrá también una computadora imaginando una computadora que imagina universos, y lo mismo en otra computadora, y lo mismo en otra, y podría ser que en alguno de estos universos imaginados, adentro de computadoras que imaginan universos que imaginan y así, seamos nosotros mismos. Tal vez puede ser que nosotros no seamos más que una simulación, porque de hecho hay muchas más simulaciones que universos reales. Hay un solo universo real y este universo real contiene un montón de simulaciones. Entonces es más probable que lo que estamos viendo sea una simulación antes de que sea una realidad. Esto es súper interesante, súper vuelacabezas. En realidad lo que la gente deduce de acá no es que seamos una simulación, sino que la manera como estamos contando probabilidades está mal. La idea de pensar que es más probable algo solamente porque hay más ejemplos de simulaciones que ejemplos de universos está mal. Cada vez que uno aplica la teoría de probabilidades al universo completo, al universo como un todo, cae en este tipo de paradojas. Después más adelante vamos a ver otra que se llama cerebro de Boltzmann, que también es otra paradoja de este estilo. Es una paradoja en la cual estamos aplicando las probabilidades al universo completo. Pero por lo pronto, si uno no lo analiza mucho, lo que estaría pasando acá es que es más probable que seamos una simulación a que seamos un universo real.
Es decir, la informática sería el sustrato reduccionista de la física, pero de una manera bastante más pedestre que el programa de Wheeler. Es decir, no porque la física sea procesamiento de información, sino porque no somos reales, estamos viviendo dentro de una computadora. Así que bueno, con esto terminamos con física e informática. La clase que viene tenemos física y psicología y no me acuerdo si no es física y sociología o algo así. Voy a tener que repasar todo porque esas filminas están bastante incompletas. Así que bueno, si quieren hacer preguntas, espérenme un cachito que prendo la luz. Acá volví. A ver que vamos, cámara, cámara, cámara. Ahí está. Bueno, así que si quieren hacer preguntas, acá estamos. Bueno, si, ¿qué parte? Yo ya tengo que cortar porque ya me van a empezar a ocupar el ancho de banda. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Les contaba al principio que los demás no estaban, que subí los videos a YouTube, pero me da un error de codificación. Será por cómo lo estoy grabando, no sé, y no los muestra. Así que lo que voy a tratar de hacer es pasarlos por algún filtro, no sé, la verdad es que no sé. Eh, Ampliaremos, qué sé yo. Por ahí le puedo mandar un link y por ahí no sé qué decirles. En esto, ahora voy a ver ahora dentro de un rato si los puedo codificar de otra manera. Es algo tiene algo que ver con la manera como se codifica el video, pero yo pensé que YouTube tenía todos los algoritmos para transcodificar y parece que no. Así que lo tendré que hacer yo en mi computadora. Así que bueno, así que bueno, cortemos con esto y nos vemos la clase que viene. Hasta luego. Adiós.